La verdad que mi vida nunca fue un mar en calma. Estuvo llena de corrientes contra las que luchar, remolinos de los que salir y depredadores de los que escapar. Hoy vivo de lo que me gusta, comparto experiencias y triunfos con amigos increíbles y millones de personas me dan su luz desde cualquier parte del mundo. Pero antes, mucho antes de que la espuma subiera, aún tenía que aprender a nadar. Skone como freestyler es una leyenda de este juego. La definición perfecta de la puesta en escena. La perseverancia, ¿no?, dentro del freestyle. Lucha mucho por todo lo que ha querido. Creo que en eso Skone es prácticamente como Chemi. Y el ganador de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 en España es Skone. Creo que siempre sale infravalorado, siempre como que no se le ha tenido en cuenta, que constantemente tiene que estar demostrando su nivel. No sé qué coño pasa conmigo, tía, que parece que siempre tengo que estar demostrando lo mismo todo el puto rato, ¿me entiendes? Y cada vez que hago algo de esta magnitud, ¿me entiendes? Yo voy nervioso como todos los chavales y tal, pero parece que siempre lo que yo hago siempre se pone en tela de juicio y uno se va cansando. Como siempre, los pronósticos eran otros, pero es que yo soy el que rompe los pronósticos. El freestyle, pues sí, pues me ha dado mucha ansiedad, lo he pasado muy mal psicológicamente, pero bueno, también me ha dado un tipo de vida y una tranquilidad vital que yo pues no podía, no me lo podía permitir, yo no he nacido para llevar esta vida, ¿entiendes? Yo he trabajado de todo, en una papelería, he trabajado de reponedor en un supermercado, yo he trabajado de comercial, con la chatarra, buscando chatarra, yo he trabajado vendiendo en un rastro, descargando camiones, montando y desmontando escenografía. Yo he trabajado haciendo mudanzas, o sea, yo me he matado de currar, bro. Y todos los sueldos yo los daba íntegro en mi casa. Y esto no lo cuento para que digan, wow, qué buena persona. No, es que, vamos a ver, es que eso es lo que tienes que hacer. Mi padre era un currante que flipa, se levantaba a trabajar de madrugada, llegaba por la tarde reventado de trabajar y él llegaba reventado de trabajar, se pegaba una ducha y estaba conmigo. Full. Nosotros pues teníamos nuestros problemas, tanto personales como, bueno, pues, como económicos. Y aún así mi padre venía con una sonrisa después de trabajar 1000 millones de horas, venía reventado y seguía. Y su de esto en la vida ha sido trabajo y más trabajo y más trabajo. Y si fracasa vuelve a intentarlo y así siempre y nunca había hecho daño a nadie, él ni nada, solo trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, claro, si tú te crías con algo así, tan cerca, después, cuando tú te haces más mayor y sales a la calle y estás en una época en la que eres más influenciable, en verdad, pues, tío, pues mientras mis amigos estaban haciendo sus movidas, pues yo ya tenía muy claro que no, ¿sabes? Y sin juzgar a mis amigos, por supuesto, que los amo, pero yo tenía muy claro que era como, joder, si nosotros, con esta situación que hemos estado pasando durante toda la vida, mi padre se ha levantado a trabajar de 1000 de la mañana a 1000 de la mañana, siempre con una sonrisa y nunca ha hecho nada, nunca ha hecho daño a nadie. Yo no voy a hacer daño en la calle a nadie para comprarme un chándal. Y fíjate que hoy en día, tío, este tipo de movidas, ¿no? De la calle, de tal, de no sé qué, que están súper romantizadas. Se vende una idea súper romántica y se vende una idea súper romántica por dos cosas. Uno, porque hay gente que sí que ha salido de ahí y no ha tenido otra opción y bueno, y tiene que contarlo y mola que lo cuenten. Pero después hay otra gente que no lo ha vivido y es mentira y no ha pasado una puta mierda en su vida, pero es exótico, ¿sabes? Es exótico. El barrio, es exótico, estoy cortando polen con mi colega, es exótico. Mi discurso es que la violencia de las calles no es para estar orgulloso. Todos estos soplapollas que hacen vídeos de Instagram diciendo que son unos Gs, ¿un G quién es? Tu padre que está trabajando desde las 5 de la mañana rompiéndose la espalda para pagarte el internet y para pagarte el teléfono para que tú subas un vídeo en Instagram diciendo te voy a matar donde te vea, ¿no? O tú, que estás subiendo, que te levantas a las 2 de la tarde porque no has doblado el lomo en tu vida. De esos dos, ¿cuál es el G? Pues ya te lo digo yo. Un G es tu padre. Y todo por la lana. Dime, mamá, ¿cuándo coño llegará? Y todo por la lana. Dime, mamá, ¿cuándo coño llegará?
Yo nací en Málaga, en el barrio de Vistafranca, pero con 14 años aproximadamente, no me acuerdo muy bien, pero por ahí iría, me mudé al Puerto La Torre, que es el que yo siento como mi barrio. Es un barrio de la periferia de Málaga y es un barrio de gente currante y gente trabajadora, y como en cualquier barrio pues hay de todo y tú puedes elegir qué quieres de ese todo. Yo de pequeño era un niño bueno, yo me he portado muy bien siempre, yo nunca he hecho trastadas más allá de las que puede hacer un niño pequeño, siempre he sido muy comunicativo, muy social, muy creativo. Escribía cuentos, cómics, yo escribía de todo, de hecho, yo gané como un certamen de poesía y literatura de la Junta de Andalucía, que me regalaron un diploma y un boli. Y yo llegué a mi casa, tendría 7 años, 8 años, 6 años, no me acuerdo. Y yo llegué a mi casa con el diploma y yo no le di importancia, y mi madre, ¿esto qué es? Pues nada, he ganado, no sé qué, ¿sabes? Desde muy pequeño, volcado full en la creatividad. He tenido la suerte de que he tenido padres que siempre se han preocupado en darme educación, en enseñarme tal y en desarrollar mis inquietudes artísticas. Una vez mi madre me contó que yo era muy pequeño y en un San Juan, pues imagínate el paseo marítimo lleno de gente y yo un niño súper pequeño agarrado de la mano de mi madre. Y de repente me escapo y me pierdo entre la gente. ¡Pam, pam, pam! Y mi madre, pues imagínate, loca, perdí allí buscándome y después de unos minutos de ella ya que le iba a dar un infarto, me encuentra, me regaña que flipa, me putea y yo, en mi legítima defensa, pues dije que es que había visto a Chiquito de la Calzada. Chiquito cuando yo era pequeño era mi ídolo, a mí me hacía mucha gracia, yo es que flipaba. Entonces, siempre desde muy pequeño he visto la vida desde el marco del humor. Me parece que es súper importante porque el humor te ayuda a dimensionar bien las cosas. Regala muchos ratos muy buenos, desde cuando se pone a imitar a gente o como un meet and greet que una vez a todos los chavales en México que se acercaban, que es como de lo más pesado que hay un meet and greet, pues los vacilaba y los chavales venían a pedirnos una foto y decían, una foto, por favor, y Escon les decía, sí, pero si puedes hazla más pitagórica, por favor. O se inventaba paranoias así más como tarantúlica. Sí, y claro, la gente en México era gracioso porque con esa diferencia del lenguaje no sabían cómo reaccionar y nos decían, sí, vale, tal. Y es con el, no, pero más pitagórica. Y el otro todo rayado de que no sabía qué tenía que hacer y sí. Y así, pues 20.000. Me mudo al Puerto La Torre. Como yo venía de un sitio bastante picante, yo pensaba al llegar allí a mi barrio, bueno, esto no puede ser peor. Yo voy a ser aquí el jefe, pero yo era un niño bueno, en verdad. ¿Sabes lo que te digo? Yo no era malo. Y claro, cuando conocí a mis amigos dije, madre mía, unos salvajes. Pues nosotros somos los salvajes. Yo lo conocí cuando tendría a lo mejor unos 13 años, más o menos. Faltaba uno para el fútbol y un colega. Y un colega yo llamo a uno y lo trajeron a él. No valía ni para estar escondido, pero era uno más. Entonces... Ellos eran muy salvajes. Ellos llevaban todo a un punto muy alto. Y yo era el ideólogo de las maldades. Entonces, claro, llegaba un punto que estábamos en no sé qué sitio aburrido y a mí se me ocurría hacer tal maldad porque yo era muy ingenioso. Era diferente a nosotros éramos más traviesos que él y él era más listo, en verdad, era más ingenioso. Entonces era como el complemento perfecto, ¿sabes? Para nuestra locura. Claro. Yo me hice un poco más malo y ellos se hicieron un poco más buenos. Yo ideando maldades y ellos llevándolas fuera del carril que yo había pensado. Que él siempre era como Pepito Grillo, porque empezábamos a hacer travesuras y claro, íbamos subiendo, ya no veíamos bueno, de el punto. hecho, él incitaba a esas travesuras. Claro, él también mediaba. Sí. Al final ya él pero es verdad que cuando ya veía que ya no íbamos a desmadrar, que ya nos estábamos poniendo violentos con alguien o lo que sea. Que activó una bomba. Claro, ¿no? él llegaba y decía, tío, pídele perdón, que es buena gente, ¿sabes? Y ya pues tú te sentías mal,
Que en otro contexto hubiera acabado a lo mejor a palos con cualquier persona, ¿sabes? Pero llegaba... otro punto de claro, vista Chemi era también, travieso, pero hasta un punto. Ya cuando veía que se desmadraba o no desmadrábamos... Te sabía enseñarte que era un juego, ¿no? Claro, principio, claro, ¿no? Que no era tanto de madre. Yo creo que ha evitado muchas peleas. Sí. Nosotros veníamos todos de familias muy golpeadas por la crisis y no teníamos nada. Nosotros en la calle no teníamos nada, literalmente nada. Solo nos teníamos los unos a los otros. Estábamos tiesos. Yo recuerdo de ir a un bar y pagar entre 3 personas un menú de un walking que era hasta donde pudiera llenar el plato y comer las 3 personas de ese, del mismo plato. de ese mismo plato. Bueno, y de ir al Burger King, lavar un vaso del Burger King, rellenar la Coca-Cola y de ahí beber los 3. Eso es puro, tío. Y la amistad que yo tengo con ellos es puro porque compartíamos todo y aprendimos a compartir todo desde muy jóvenes. Esto al final desarrolla un sentimiento de unidad y de querer luchar por tu vida y de que cuando después la vida, por lo que sea, te va bien o te acabas desarrollando laboralmente o profesionalmente en lo que sea, le das valor, de verdad. Nosotros nos seguimos montando prácticamente en los mismos lados. No vamos a, porque tener más dinero o la cosa habrá ya cambiado, no vamos a otro sitio. Chavales, ustedes acordáis, tú te tienes que acordar sobre todo, y yo creo que tú también. Cuando los bancos estaban tan reventados a muerte, que tenían las maderas como abiertas, ¿sabes? Te digo, y había un viejo que era nuestra banda rival por el dominio de los bancos. Que ponía pincho así para arriba, tope de afilado. ¿Te acuerdas? Maldad pura. Loco, estaba todo esto y el otro lleno de pinchos así afilados para que tú te sentaras de madera y se te clavara y nosotros diciendo, ¿esto quién lo hace? Y un día pasamos por ahí y vemos aquí un hombre que vive ahí al lado, que tiene igual 97 millones de años, hermano, y el nota afilando palos así. Y poniéndolo así, bro, en plan loco. Sabotaje, ¿no? Bro, sabotaje a la amistad, hermano. Siempre dijeron nuestra familia que lo dejase, estáis loco. No vaya a conseguir nada de eso, son sueños grandes pa' otro. Y al final llegó ese día que apostarían por nosotros. Después de mucho curro solo nos apuntaron los focos. Yo quedo con mis colegas en mi barrio y me atrevo a contarles que yo improviso. Que he practicado en privado, no sé qué, y me pongo a improvisarles a ellos, lo típico, con la gorra que lleva, con el tal, con el no sé qué. Mis colegas del minuto 1 flipan conmigo y me superapoyan, ¡guau! Tal. A partir de ahí, ya yo me empecé a informar y a buscar por ahí buscar raperos, literalmente, porque no había. Estoy hablando de una época en la que rapear en un parque, improvisar y hacer batalla era una movida contracultural de verdad. Era flamenco, era la época del kinky y eso aquí no lo llevaba nadie. Pues las batallas eran 3 o 4 gatos que nos reuníamos ahí, todos bichos raros, y es que no era ni de Modena. Es más, nosotros no éramos ni raperos, nosotros nos gustaba el rap. Íbamos allí y íbamos vestidos, tú sabes, las gorras titanio, los chandas. Era como entrábamos nosotros y ya se quedaba todo el mundo mirando porque no pintábamos nada. Allí la gente iba vestida de ancho con su plana. Nos traíamos con los tenis de muelle, los medallones de oro y era como los kinky estos. Entonces, claro, tú imagínate, llegabas a un sitio donde todo el mundo iba vestido súper rapero, súper ancho, y llegábamos nosotros sin camiseta, con los oros, el que no lo había vendido todavía. Y la verdad que chirriaba donde lo viera, todo nota con su gorra, sus sudaderas anchas, sus chaquetones, y el tío, la verdad que desde lejos se le veía, porque tenía unas pintas que nadie llevaba en esos círculos de raperos. Y a mí se me señalaba muchísimo, porque yo no era rapero, ¿sabes lo que te digo? Estéticamente, entonces yo como método de defensa, pues nos reíamos de los raperos full. Un día íbamos un colega y yo en el autobús y nosotros éramos de la rama del rap un poco más purista. Vestíamos con gorra plana, con pañuelos, ropa ancha y demás. Y recuerdo que nos subimos en el autobús en nuestro barrio, aquí en el Puerto de la Torre, y se subieron Chemi y Pae. Y lo típico, pues en esa época había beef entre raperos, nos vieron del tirón, se subieron al autobús y empezaron a reírse de nosotros y demás. Y claro, como éramos súper cabrones, empecé a meterme con ellos a muerte, pero no rapeando. De verdad, ¿sabes? Full, súper hijo de puta. Y después resulta que ese chaval, que iba tan rapero vestido, a día de hoy es de los mejores amigos que he tenido en mi vida, pero es que ese chaval resulta que era profesor de Krav Maga, de kickboxing, no sé. Si llegan a saber que les podía dar un palizón, ¿sabes? A ver tú, a ver. Yo siempre he puesto el humor por encima de mi propia integridad física. Es el lupiador en persona.
se mantiene en el top siempre, sabe renovarse y es como que no se le agota esa fuente de energía y ese ingenio que te destruye, que te ríes cuando tú no eres el oponente, cuando lo ves desde fuera y dices, qué guapo, pero cuando te tocas como, hijo de puta, lo que me acaba de decir, o sea, se pasa mal. Chemi lo conocí yo, si no recuerdo mal, en 2005. Era cuando empezaba en Málaga a hacerse grupitos muy pequeñitos de batalleros, que éramos 4 gatos, nos conocíamos todos porque, te digo, éramos muy pocos. Y al poco tiempo después nos enteramos que había una batalla en Antequera, en Sala Caracho, y es la primera batalla que me apuntaba yo, y es la primera batalla que se apuntó también Chemi, y pues de esa época. Una época en la que hasta batallando en la calle alguien nos pasaba, nos miraba y se reía de nosotros prácticamente. Éramos muy pocos y estaba raro, ¿viste? Yo ahora cuando veo los parques, yo los veo llenísimos de gente y a mí me hace una ilusión eso que flipa, a mí me encanta, es como qué guay, qué bonito que pase esto. Pero coño, después no que no me digan a mí los chavales en los escenarios, no, es que tú no bajas al parque. No, brother, es que cuando yo bajaba al parque, tú no bajarías al parque, eso te lo aseguro yo. Porque había a lo mejor 7 personas y rapeábamos 2. Nos íbamos ahí con el loro a pila, poniendo instrumentales en CD, improvisando, batallando en la Plaza de la Marina, de aquí de Málaga también. Si yo fuera hijo del muerto, me daría vergüenza. Queda impresionante y me la pela, hermano. ¿Estos son pezones o alfileres de costurera? A Chemi lo conocí ¡Oh! sobre el 2008 en una batalla de freestyle en Córdoba y la verdad que fue increíble la sensación porque encima de todo perdí y me mosqueé, tío. Te falta actitud, me cabe la polla de un negro y a ti la de toda la selección de Camerún. Toda, menudo flasote que me saco, improviso, eres demasiado toyaco, ¿qué te digo? Me dio coraje que me ganara ese cabrón y encima verle con esas pintas de cani, ¿sabes? Porque a pesar de ser rapper, era rapper kinky, ¿sabes? Que iba con sus muelles, con su chandal nice, se la sudaba, con su crestita, y yo encima que iba todo gangster, ¿sabes? Con la ropa 3XL. Decía, tío, mira este cabrón encima, ¿sabes? Que yo vivo más el rap, pero me ha ganado este cabrón que mira, que representa más estilo kinky. Pero es que no tiene nada que ver, hermano. Ahí ganó lo que es el talento, ¿sabes lo que te digo? Ganó lo que es tener skills, tener esa mentalidad de ganador, hermano. Después lo acepté con el tiempo. Dije, hermano, es mejor que yo. Este chaval tiene tablas, tiene facultades, la tiene que aprovechar y mira hasta dónde llega. Yo, por la necesidad de encajar, pues ahorro un montón, mi madre ahorra un montón y con muchísimo esfuerzo me compro una camiseta rapera que valía 40 euros. Y esa camiseta me la ponía para todo. Se la ponía cada vez que tenía que cantar, cada vez que tenía una batalla se ponía la misma porque otra no tenía. Y estaba harto de que le señalaran, tú eres el can y tal. Estás todo gordo, que sí, voy despacio. Se gasta medio sueldo de sus padres en el gimnasio. Yo, la rima tensa. Oye, ¿te gustan los gimnasios? Agarra... Sabes, se aniquilo, rapea como Sergio Contreras. ¡Ay, en tu gemido! La peña se te... Claro, ahora lo veo desde el prisma que te da el tiempo, desde la perspectiva que te da el tiempo. Y digo, coño, qué movida que estos raperos que iban todos vestidos con camisetas que valían 200 y pico euros, en verdad nos señalaban a nosotros. Cuando se supone que el rap es de la calle, tal, no sé qué, y los niños de la calle éramos nosotros. Ellos no eran, nosotros no teníamos camisetas de 200 euros y fíjate cómo nos señalaban. Cómo vuela, déjale, ya verás cuando vuela, ya verás mejor cuando vuelva, ya haré más mejor cuando tenga otro recuerdo que le haga saborear la vida de forma intensa. Tú no eres como yo no soy como tú, nunca quise parecerme, construido mi ataúd. Estoy yo solo con mis versos, mi actitud, con una virtud que hip hop y carisma del sur. No eres nadie para decirme que yo no... El caso que de repente yo dejo hacer batalla porque en el rap en esos años había un estigma muy fuerte que de que la peña que hacía batalla no era rapera, en verdad. Y yo me comí ese estigma, me lo comí entero y dije, no hago más batallas, se acabó el freestyle para mí. Hasta que de repente llega el año 2014, en 2013 había vuelto Red Bull y en 2014 a mí me empieza a picar las ganas de volver a presentarme. Y era como, ¿me presento, no me presento? ¿Qué hago? Hostia, qué movida. Era una época en la que estaba incluso mal visto hacer batallas y parecía que te tenías que centrar en tu carrera como rapero y sacar canciones y eso era lo puro y eso era lo bonito. Y hacer batallas era como, bueno, algo secundario. Entonces, Chemi llevaba sin hacer batallas desde 2010 y se estaba planteando apuntarse a la Red Bull Batalla de los Gallos, pero no lo tenía claro, porque era como, ostras, es que no sé si está bien visto, no sé si es el camino, y todos teníamos un poco ese dilema. Y recuerdo que tuvimos una conversación bastante larga y bastante profunda,
Pero al final el resumen de todo fue, ¿a ti te hace feliz hacer esto? Y me dijo, sí. Y le dije, pues ¿por qué no? Adelante. Llega la semifinal de Málaga, que yo el día anterior había estado trabajando con el camión y yo ese día no había dormido, literalmente. Yo había estado trabajando 12 horas, con la espalda reventada, y llego allí y gano. Gano porque tenía un hambre de verdad de ganar. Y así se fue desarrollando la vida y el resto ya es historia y está en internet. ¡Ascona se lo lleva! ¡Eso es, Málaga! ¡Pon tus manos en el aire! ¡Ponerlo ahí arriba! 2014 gano la semifinal de Málaga y en la de España quedo tercero y dejo la batalla con Inver, que es una batalla pues creo que para la historia y ahí está. Te voy a dar número 1, te voy a dar una lección y lo primero es que te voy a bajar los humos. Me vienes de puta máquina, te pones a hablar, el hip hop es cultura y el rap te voy a dar un baño de humildad. Todos los años hay algo que se repite, que presenta el empaque y que alguien se folla al Inver. El cole te humilla, vengo rapeando, Inver saca las cuchillas, no pasa nada, ponte de rodillas, desde el 2009 me ha... No nos llevábamos bien. Para mí esa batalla era personal y aparte era un objetivo. Tenía que ganar la nacional y no podía perder en semifinales y menos contra Ascona. O sea, para mí eso era muy personal y creo que en la batalla se ve. Se ve que los dos nos zurramos. En un momento yo le apoyo la mano en el hombro y él hace así como quita. O sea, ahí había rabia. Y gané. ¡Ruido para Inver! Yo creo que en ese momento solo nos estábamos mirando, analizando como competidores, sino como la persona que hay detrás, ¿no? Y empezamos a hablar, tío. Oye, ¿qué tal te ha ido con la nacional? No sé qué. Empezamos a contarnos cosas y en cuestión de 3 minutos, o sea, por mi parte dije, joder, es un tío de puta madre. Digo, me podía haber perdido a uno de mis mejores amigos. Ni el popu, ni el loco, ni el futbolista, ni el empollo, ni el que tiene moto. Pero me hubiera enganchado hasta el tabaco por ti, solo pa' que... 2015 tengo un año bastante malo, lo hago muy mal en la final y pierdo y además perdí como 2 o 3 batallas seguidas y ya me empiezo a plantear incluso, hostia, es que igual ya no sirvo para esto. Tuve un bajón emocional muy fuerte hasta que hice una batalla en el Made in Spain, un festival de Granada, que llegué a la final con Arcano y entre nosotros y entre los que vean esto le di un palizón a Arcano, pero bueno, ganó Arcano. Se pone la parte de atrás del barco, el barco va haciendo el caballito. Ya sabes de qué va lo minutito. Ya nada va a ser testigo de cómo se calvito. Más allá de perder o ganar, eso me recuperó la confianza. Y cuando llega el año 2016, dije, voy a ganar todo este año 100%. O sea, no hay duda. Yo tenía un hambre, era espectacular. Fue la primera nacional en la que coincidimos. Y yo creo que íbamos prácticamente, no sé si me dejo algún nombre, pero creo que como los 2 favoritos, por así decirlo. Lo hago a diario. Mamá, hay un chuti dentro del armario. Es un novato. Lo que me hace gracia es que se quede a las puertas del bicampeonato. Madre mía, oh my God. 1, 2, 3. ¡Ascona! Gano, la Nacional de España es algo que yo tenía muy clavado, gané, hinché de llorar cuando gané. Y me gustó mucho verlo porque se emocionó mucho, ¿sabes? O sea, la Nacional como que le llegó mucho y claro, como competidores con plan, mierda, no he ganado, pero como amigos con plan, tío, se lo merece, ¿sabes? Que pueda encontrarte en otra, que pueda encontrarte en otra, que pueda encontrarte en otra vida loca. Es la sensación de estar en un escenario tan lleno de gente, el público, muchísimo público, ¿cómo es eso? Si lloraba por ti, lo que ellos ni miran, y ahora que soy feliz, parece sin más, el amor es así, que te voy a contar, yo no tengo ni idea. O sea, es súper bonito, pero a la vez digerirlo fue horrible. De repente, eres famoso. Yo llego a un punto que no sabía qué me pasaba. O sea, yo estaba en casa viendo la tele cuando vivía en Madrid y empezaba a escuchar un pitido. He empezado a ver puntitos y a pensar que me moría. Y creo que la gente tiene que tener claro que no tiene que tener ningún tipo de miedo a ir al psicólogo, a recibir ayuda, porque es algo totalmente normal. Entonces, ¿necesitas ayuda? Recíbela, no hay ningún problema. La gente tiene un concepto de Ascona.
en lo alto de un escenario, con un micro en la mano, jodiéndote la vida. Pero detrás de él hay un escritor de barra. Me dijeron cobras esto, no lo quise y me fui. La sartén está en mi mano, elijo lo que freí. Antes daba gracias al promotor por dejarme subir, pero ya has perdido el poder de reírte de mí. Y es que, loco, la vida es así. Un boomerang que viene y va y que regresa por fin. Si eres un promotor que se aprovecha de un chavalín, no te quejes cuando el del banco se aproveche de ti. Oh shit, me recuerdan a Don King, haciendo pasta con el sudor del que se sube al ring. Mira, se ve mi futura casa desde aquí, pero estáis tan bajo que ni pilláis que quiero decir. A mí, qué mal que está atrás del país, pero tú y tu grupo tenéis la solución a que sí.